Buenos días, Dios le bendiga. Le habla su amigo y hermano Saúl Rivera, siervo y amigo de Jesucristo, aquí en un silbo apacible. En esta tarde, porque es tarde hoy del domingo 19 de enero del 2025, quiero tocar un tema que normalmente en los videos yo lo hago al final de mis videos, pero quiero hacer una pequeña reflexión. Espero que sea pequeña, Dios me ayude así, con respecto a un tema que me gustó mucho, de una expresión que hizo el pastor de la iglesia donde yo me congrego, el cual hoy su prédica, su sermón estuvo espectacular, acerca de el rico y Lázaro. Una prédica que les invito a que accesen al canal de la Iglesia Bíblica Gracia Verdadera en Cagua, porque él expone el mensaje del rico y Lázaro de una manera bien directa, sin tapujos, pero con el amor con lo que se caracteriza a él como pastor. Y me gustó una expresión que él mencionó en su prédica, la cual quiero hacer una pequeña reflexión de esa expresión, porque no voy a entrar en el tema del rico y Lázaro. Yo tengo dos videos hablando acerca de la insensatez del rico, parte 1 y parte 2, con respecto al tema del rico y Lázaro. Pero sí quiero hablar este tema, y este tema va a ser específicamente para el pecador, para el impío y el pecador, y para el que dice ser creyente o que dice ser iglesia, que se congrega en una iglesia, pero que todavía simplemente sigue viviendo a su manera, como decía la canción de la orquesta de salsa de Richie Ray, Bobby Cruz, a mi manera, lo cual luego tuvo que cambiar esa letra y poner lo que es a su manera. Así que, basado en eso, siempre en mis videos termino mencionándole que el que tenga oído oiga, y que si escuchaste hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Fíjate, en el libro de Hebreos capítulo 9, verso 27, dice que de la manera que está establecido a los hombres que mueran una sola vez, y luego, después de esto, el juicio. De modo que está establecido para los hombres que mueran una vez. Esto no está diciendo que todos vamos a morir, porque está establecido de esa manera. Sin embargo, es el apóstol Pablo quien en su carta a los tesalonicenses dice que no todos dormiremos. Creo que está en Tesalonicenses o en el escrito a los Corintios, cuando dice que no todos dormiremos, sino que todos seremos transformados. Eso está en 1 Corintios 15:51, cuando dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Esto es tocante a la iglesia, no es tocante al inconverso, al no creyente, al impío, al que vive apartado de la palabra de Dios, que nunca ha dado su corazón, su vida entera a Jesucristo, que nunca ha habido un arrepentimiento. Contra esa persona simplemente la paga, el salario, la retribución por el pecado es la muerte, y por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero sí está establecido a los hombres que mueran una sola vez. ¿Cuándo es eso? Nadie sabe. Solamente en la soberanía de Dios es Él quien sabe y determina cuándo es la hora.
no lo determinamos nosotros. De modo que esto en particular puede decir que nosotros estamos viviendo siempre en una línea fina, una línea donde puede que en 15 minutos, en 5 minutos, como en una semana, como en 2 días, como en un mes, como en un año, como en 20 años, como en 50 años, como en 90 años o tal vez como en 100 años. Y algunos, como he conocido personas que tienen 104 años. Y así han habido más que han vivido. Está establecido a los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. Ahora, hay un detallito bien interesante y es la expresión que voy a compartir con ustedes. Y es ese nivelador, el nivelador de la humanidad, del mundo, del hombre, de ti y de mí. El nivelador de todo ser humano es la muerte. La muerte, la cual no tiene preferencia. Lo mismo puede coger a un anciano que puede coger a un bebé. Y yo puedo dar fe de eso. Lo mismo puede coger una persona rica como una persona que está en total pobreza. La Escritura habla acerca de eso. Se menciona en la historia que Jesús habló acerca del rico y Lázaro, que se encuentra en Lucas 16. Una historia, más que una parábola, es una historia. Una historia dado el hecho de que menciona un nombre propio, Lázaro. Lázaro que si quisiéramos entrar en un poquito de profundidad, pues estamos diciendo que sería como un apodo, un nombre que está compuesto o que viene derivado de la palabra Eliazar, que en el hebreo está compuesto en 2 partes, El y Azar, Dios que te ayuda. Y es irónico porque a ese Lázaro al parecer nunca tuvo la ayuda de Dios. Pero fíjense que en Eclesiastés se nos menciona acerca que el sol sale tanto para el justo como para el injusto. Así que tenemos que tener cierta precaución cuando tratamos de echarle la culpa a Dios de todo lo que ocurre, pensando, pero si esa persona vivía justo, esa persona se pasaba en la iglesia, esa persona no le hacía daño a nadie, esa persona era un líder comunitario que se daba a todos, que sacaba su comida de su boca y se la daba a otro, por decir una expresión, de modo que no tenía nada suyo propio, sino que todo lo que tenía lo daba. ¿Por qué esa persona muere? ¿Por qué esa persona se enferma? Eclesiastés lo menciona, porque el sol sale tanto para justos como para injustos. Pero debido a que está establecido a los hombres que mueran una sola vez y luego el juicio, y en el caso de este hombre llamado Lázaro, sentado a la puerta de el hombre rico, porque no menciona su nombre, así que al no mencionar su nombre está dando que no es importante esa persona que vive en esa actitud o en ese modo de vivir, y no es que el ser rico sea pecado, porque eso no lo es. Es el amor al dinero el que es pecado. Cuando el dinero te domina a ti y te gobierna a ti, entonces tú no puedes servir a 2 señores, o sirves a Dios o sirves a las riquezas. En el hebreo, en el griego era el dios Mamón, el dios de la riqueza, convirtiendo en idolatría a la persona, convirtiéndola o llevándolo a la idolatría. Pero es la muerte, que es el tema que estoy hablando ahora de reflexión, es la muerte el nivelador del ser humano. ¿Por qué? Porque no importa cuál sea tu estatus social, no importa
si tú vives en lo que se conoce aquí en Puerto Rico como la alta alcurnia, no importa si vives a ese nivel o vives en una total pobreza, lejos, retirado, donde casi nadie te ve, que probablemente no tienes electricidad ni agua potable, que tu nevera está vacía, en total pobreza, o que vives deambulando, o como se menciona aquí, una persona sin techo, que deambula pidiendo comida, buscando en los zafacones. La muerte no escatima. Puedes estar hasta aquí y puedes estar a este nivel. El asunto es que a la hora de la verdad, la muerte hace esto y todos mueren. Es el nivelador de la vida en esta tierra, donde tanto ricos como pobres, libres o esclavos, seas de un estatus social alto o en un estatus social bajo, no importa. Seas blanco, seas negro, seas amarillo, seas trigueño, no importa. Seas obeso o seas bien delgado, o tengas unos músculos fuertísimos como cualquier fisiculturista, o esbelto como cualquier reina de belleza, o simplemente no tengas ninguna figura que sea apetecible a la vista humana. No importa. La muerte rápido nivela, porque a ambos, cuando le toca la muerte, simplemente dejaron de existir. Y este es un tema que probablemente a muchos no les gusta, incluso a mismos cristianos no les gusta hablar del tema, y es el tema de la muerte. Lamentablemente dice la Escritura que está establecido que mueran una sola vez, pero que la esperanza del creyente, la esperanza de todo aquel que vive conforme a la palabra de Dios, que dio su vida al Señor, que hizo como dice en Hechos 17:30, que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Lo mismo que dijo Jesús cuando comenzó su ministerio: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Lo mismo que el profeta Juan el Bautista, pariente de Jesús de Nazaret, también predicó por los desiertos y por todos los lugares de Judea y de Samaria: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando tú vienes con un corazón contrito y humillado, como dice en el Salmo 51, verso 17, que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y eso, cuando vienes en esa profundo pesar por haber vivido a espaldas de Dios, a espaldas de su palabra, va a provocar a ti una convicción de tal magnitud que va a quebrantar tu corazón. Dios ve ese corazón contrito y humillado y no lo desprecia, y su misericordia te alcanza, te arropa, y su gracia te salva. ¿Por qué? Porque viene ese espíritu que entra en tu interior y va a producir en ti frutos de labio que confiese el nombre de Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador. Romanos capítulo 10, verso 8 al 10, más que dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en el corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Porque ¿sabes qué, querido amigo? Solo hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres. Se llama Jesucristo. Jesucristo, 100% hombre, 100% Dios. Así que termino como comencé. Si escuchaste su voz, querido amigo o querida amiga,
No endurezcas tu corazón. No sabes el día y la hora. De hecho, dos cosas son inminentes en la vida del ser humano: la muerte o el regreso de Jesucristo a esta tierra, conforme a la Escritura, cuando dijo que el mismo que ha sido tomado entre vosotros, así como lo habéis visto ir, así mismo vendrá otra vez. Y esa es la esperanza bendita, bienaventurada de todo creyente en Jesucristo: ser arrebatados, ser levantados, harpazo, como se dice en el griego. Harpazo. ¿Por qué? Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, con los que murieron en Cristo, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. Así que esa es la esperanza bienaventurada, la esperanza bendita de todo aquel que ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, y que se ha arrepentido de todo corazón de haber vivido a espaldas de la palabra de Dios y siguiendo la Escritura tal como está, no como dicen los hombres, sino como lo dice el Espíritu Santo, el cual es el Espíritu de verdad, el cual te guiará a toda verdad y a toda justicia. Así que, si escuchaste su voz, querido amigo, no endurezcas tu corazón. La Escritura dice que hoy es el día aceptable, hoy es el día agradable al Señor. No puedes dejarlo para mañana, porque un día que tú dejes de recibir esa gracia que Dios está dando, que es un favor inmerecido, es un día de rechazo que le das al Señor. Y la Biblia, en la Escritura está escrito que el que negare al Señor delante de los hombres, Él también le negará delante del Padre y de los ángeles que están en el cielo. Pero el que le acepte delante y le confiese delante de los hombres, Él, cuando estemos frente al gran trono blanco y se abran los libros, es el mismo Jesucristo el que va a confesar tu nombre delante del Padre, diciendo: Él es mío. Aleluya. Espero que estas palabras no se hagan de oídos sordos, porque el tiempo nadie sabe cuándo llega ese nivelador de la vida, ese nivelador del ser humano, llamado la muerte. Que Jehová les bendiga y les guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia, que Jehová alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes paz. Que tengan una excelente mañana, tarde o noche, cuando puedan ver este video, pero que sobre todas las cosas el Señor Jesucristo añada gracia sobre gracia a sus vidas. Amén. Dios les bendiga.